Nokia es quizás una de las marcas de celulares más importantes en la historia de la telefonía celular, así como también es una de las marcas que mayor popularidad tuvo en México y América Latina, pues su enorme variedad de modelos y precios sumado a los novedosos diseños y funciones hacían que toda persona quisiera tener alguno. Nokia fue en su momento un fuerte competidor para otras marcas de celulares populares como Motorola o Sony Ericsson. Si bien Nokia hoy está a punto de renacer como fabricante de teléfonos, esta vez con el sistema operativo Android, no es ni la sombra de lo que llegó a ser en algún momento, pues la empresa llegó a tener más de 2000 modelos de teléfonos celulares y smartphones, siendo la marca con mayores ventas de teléfonos entre los años de 1998 a 2011. Si bien Nokia tuvo fuertes influencias en cuanto a las características y funciones que contarían los smartphones de forma general, fue a partir del lanzamiento del iPhone y el sistema Android que Nokia comenzaría a verse anticuada y que aunque trató de ponerse al margen con actualizaciones de su sistema Symbian, modelos táctiles y finalmente una alianza con Microsoft para impulsar Windows Phone, Nokia simplemente no pudo competir hasta prácticamente desaparecer vendiendo su división móvil a Microsoft. En este vídeo recordaremos 15 de los más famosos modelos de Nokia antes de Windows Phone, esta solo es la primera parte de una serie. Quiero aclarar que estos son solo algunos modelos famosos de Nokia, donde al ser muy común que una marca lance más de una versión del mismo modelo, con pequeñas variaciones de hardware como la memoria interna o la resolución de la cámara. Número 15. Nokia 5110. El 5110 fue uno de los primeros éxitos de Nokia en el mercado global, siendo en su momento el celular más popular del mundo. Lanzado en 1998, este teléfono contaba con características que marcaron un antes y un después en la telefonía móvil, pues tenía carcasas intercambiables por el usuario y fue uno de los primeros teléfonos no solo de Nokia, sino de los celulares en general, pues incluía videojuegos, más precisamente el de la Viborita. Tenía pantalla a blanco y negro, dependiendo de la versión el 5110 podía incluir tecnología GSM o CDMA. Existían 7 carátulas oficiales, pero la facilidad para cambiar el aspecto del teléfono permitió que otros fabricantes de accesorios lanzaran una infinidad de carátulas y diseños. Fue a partir de este modelo que otros fabricantes adoptarían la costumbre de permitir la personalización de los teléfonos de una forma sencilla y económica. Si bien este teléfono tiene más ya de 18 años de haber sido descontinuado, su legado sigue vivo, pues muchos de sus componentes y drivers siguen siendo usados de forma individual por profesionales y estudiantes en proyectos Arduino. Número 14. Nokia 3310. El 3310 fue uno de los modelos de Nokia más famosos en México, pues por su precio y características lo hacían una opción muy popular entre los usuarios, pues también fue uno de los primeros modelos con tecnología GSM en llegar al país. Entre sus características estaban una pantalla a blanco y negro, 4 juegos precargados, tonos polifónicos, calculadora, alarma y cronómetro. El 3310 era un dispositivo bastante pesado para la época, con 133 gramos de peso, pero era este peso lo que le daba robustez, tanto que actualmente es considerado como uno de los celulares más resistentes de todos los tiempos, dándole esa fama a posteriores modelos Nokia de forma satírica. Existió en varios colores pero heredó la capacidad de poder intercambiar sus carcasas fácilmente del 5110. Número 13. Nokia 3200. El Nokia 3200 fue uno de los primeros celulares con pantalla a color disponibles en México, su pantalla era de 1.5 pulgadas, con una capacidad de mostrar 5 líneas a una resolución de 128 por 128 píxeles. Lanzado en 2003 también fue uno de los primeros celulares en contar con cámara, aunque solo tenía una resolución de 0.1 megapíxeles. Su memoria era de solo 1 megabyte sin capacidad de expandirla. Una de sus características más destacables es que tenía un diseño exterior bastante decorado y al igual que algunos de sus antecesores, era posible cambiar las carátulas con facilidad, pero este teléfono llevaba la personalización más allá pues el propio usuario podía imprimir carátulas en hojas de papel normales o papel especial para posteriormente recortarla con tijeras comunes y colocársela al equipo. Número 12. Nokia 6600. El Nokia 6600 fue un teléfono de alta gama lanzado a finales del 2003, era uno de los modelos más avanzados de aquellos tiempos. Contaba con el sistema operativo Symbian S60 siendo uno de los primeros con este sistema en llegar a México.
Tenía las características más altas de la época, pues contaba con 6 MB de memoria interna con la capacidad de incrementarla por medio de tarjetas MMC, incluyendo una de 32 MB. Tenía una pantalla de 2.1 pulgadas con una resolución de 176 x 208 píxeles y una cámara de 0.3 megapíxeles. Fue bastante popular pues sus características multimedia permitían realizar bastante funciones como escuchar música, reproducir y grabar vídeo, así como también permitía compartir y recibir contenido por medio de Bluetooth e infrarrojo. Su diseño era bastante robusto, lo que le daba mucha resistencia a golpes y caídas. Número 11. Nokia 1100. El Nokia 1100 es el teléfono y dispositivo electrónico que más se ha vendido a lo largo de la historia y uno de los que más tiempo se ha producido. Lanzado en 2003, era un teléfono bastante económico que fue lo que le dio su fama. Contaba con funciones bastante básicas, pues tenía pantalla a blanco y negro, la posibilidad de realizar llamadas y mensajes, 4 juegos y la famosa función de lámpara. Su teclado era de goma y era bastante común que se desgastara o se rompiera con el uso. Su producción cesó en 2007 teniendo más de 250 millones de unidades vendidas. Número 10. Nokia 3220. El Nokia 3220 fue el sucesor del 3200, teniendo mucho más éxito que este, con un diseño moderno. Contaba con pantalla a color de 1.5 pulgadas con una resolución de 128 x 128 píxeles, así también con una cámara de resolución GA, aunque solo tenía 3 MB de memoria sin la capacidad de expandirla. Su fama se debió a su excelente campaña de marketing, pues era anunciado como un dispositivo juvenil y moderno. Contaba con 4 bordes de goma semitransparente, los cuales se iluminaban con luces LED de distintos colores dependiendo del tema, los cuales se encendía o apagaban junto con la pantalla o el teclado según el ritmo del tono de llamada. Pero un problema común era que su teclado de goma se desgastara o se rompiera, así como los bordes de goma era común que se ensuciaran de tal forma que no recuperaban su color original. Otra característica es que, al igual que su antecesor, el 3200 podía ser personalizado fácilmente, incluso más que su antecesor, pues el usuario podía imprimir sus propias carcasas y recortarlas con mayor facilidad. Número 9. Nokia 7280. Si por algo destacó Nokia en sus días de gloria era por sus atrevidos e innovadores diseños, pues su poder era tal que se podía dar el lujo de lanzar varios modelos bastante extraños y que no siempre resultaban en buenas ventas. Uno de estos modelos fue el Nokia 7280, el cual era un teléfono con un diseño bastante curioso, pues buscaba emular un estuche de lápiz labial. Pensado para las mujeres, pues además de su diseño la pantalla a color que tenía era bastante pequeña, pero se ocultaba detrás de un cristal que cuando se encontraba apagada servía como espejo. No contaba con teclado, sino que se usaba una especie de rueda con botones para la navegación y escritura. Contaba con 50 MB de memoria interna y una cámara VGA sin capacidad de grabar vídeo. Número 8. Nokia N73. La línea N de Nokia fue todo un éxito y un punto de referencia en su momento, pues eran smartphones de alta gama que estaban destinados a la productividad, con características bastante avanzadas para la época y un precio bastante elevado. Tener un Nokia de la serie N era todo un símbolo de estatus. El Nokia N73 fue uno de los serie N más famosos, pues era uno de los más económicos de dicha línea, lo que permitió que tuviera una fama entre el público general. Tenía una pantalla de 2.4 pulgadas con una resolución de 240 x 320 píxeles, una cámara de 3.2 megapíxeles con zoom digital de 20 aumentos, cámara frontal para videoconferencias, puertos infrarrojo, Bluetooth y 42 MB de memoria con la capacidad de incrementarla por medio de tarjetas mini SD. Contaba con el sistema operativo Symbian S60, lo que sumado a un subprocesador de 220 MHz y 44 MB de RAM lo hacían toda una computadora portátil para la época, pues podía ejecutar juegos 3D heredados de la serie NGX así como emuladores de consolas antiguas. Número 7. Nokia 5300 y Nokia 5200. En este puesto enmarcaremos dos modelos prácticamente hermanos, se tratan de los Nokia 5200 y el 5300. Dos modelos de la línea Express Music lanzados en el 2006 fueron todo un éxito en ventas, pues eran excelentes reproductores multimedia para la época.
La línea Express Music fue la respuesta de Nokia a las líneas Walkman de Sony Ericsson y Rocker de Motorola, así como también a los reproductores iPod de Apple. El 5300 contaba con un diseño tipo slider, con una pantalla de 128 por 160 píxeles con la capacidad de mostrar hasta 262.000 colores. Estaba construido en plástico con unos bordes en goma que contenían controles para la música. Su reproductor era bastante completo, pudiendo mostrar las carátulas de las canciones, crear listas de reproducción y compartir las canciones por medio de Bluetooth e infrarrojo. Lo que le dio mayor popularidad era la capacidad de incrementar la memoria interna hasta 2 GB por medio de tarjeta micro SD. Contaba con una cámara de 1.3 megapíxeles capaz de grabar vídeo en resolución VGA. El 5200 conservaba el diseño del 5300 pero tenía características más reducidas como la cámara ser de resolución VGA, una pantalla de menor tamaño y resolución. Esto hizo que este fuera más barato que el 5300. En ambos casos funcionaban bajo el sistema Symbian S40. Su éxito se debió a la enorme cantidad de memoria para la época y la gran campaña de publicidad que Nokia realizó en todo el mundo. Número 6. Nokia 5230. El 5230 fue uno de los primeros intentos de Nokia para competir contra el exitoso iPhone y los primeros celulares con Android, lanzado a finales del 2009. El 5230 contaba con características bastante interesantes, pues tenía una pantalla táctil resistiva de 3.2 pulgadas, cámara de 2 megapíxeles con capacidad de grabar vídeos a 480p. Tenía una versión modificada de Symbian S60 que no funcionaba correctamente, además de que su uso era bastante difícil si no se utilizaba con el stylus incluido. Contaba con conexión Wi-Fi, Bluetooth y tecnología 3G. Contaba con 128 MB de RAM y 70 MB de memoria con capacidad de aumentarla por medio de tarjetas SD. Si bien su precio era relativamente elevado, tuvo buenas ventas al momento de su salida, pero al poco tiempo mucha gente comenzó a quejarse de los muchos errores que tenía el teléfono. Número 5. Nokia N95. El Nokia N95 fue quizás el último gran éxito de Nokia, lanzado en 2007. Se puede decir que fue el único modelo de Nokia en competir realmente con el iPhone. Contaba con unas excelentes características para la época, como GPS, cámara trasera de 5 megapíxeles y frontal VGA para videoconferencias, Symbian S60 entre otras cosas. Tenía un diseño tipo slider que dependiendo del sentido en el que se deslizara podía mostrar el teclado numérico o un teclado para el control de multimedia. Su hardware daba para poder ejecutar juegos en 3D así como emuladores y aplicaciones de ofimática. El modelo original fue lanzado con 160 MB de memoria interna, pero después de la salida del iPhone, Nokia lanzó un modelo en color negro con 8 GB de memoria interna. Su precio era bastante elevado, lo que hacía que poseerlo era sinónimo de estatus. Número 4. Nokia 5310. El Nokia 5310 fue otro de los grandes éxitos de Nokia en su línea Express Music, lanzado en 2007, tomaba lo mejor de su hermano el 5300 en cuanto a software. Respecto a hardware, teníamos un equipo extremadamente delgado y con un peso de solo 71 gramos. Tenía una pantalla de 2.1 pulgadas con la capacidad de mostrar 16 millones de colores. Estaba construido en plástico, con unos bordes metálicos a los lados de la pantalla, donde del lado izquierdo tenía los controles para el manejo de la música. Su cuerpo era de color gris oscuro, con detalles en colores rojo y azul de forma inicial, pero fue tanto su éxito que Nokia posteriormente lanzó más colores como el rosa, el verde y el morado. Contaba con una cámara de 2 megapíxeles con capacidad de grabar vídeo a 480p. Su memoria interna era de solo 30 megas, pero se podía expandir por medio de tarjeta micro SD de hasta 8 GB. Algo que se podía destacar era que incluía un chip dedicado para el procesamiento de audio, lo que hacía que la música se escuchara con muy buena calidad. Su éxito no solo se debió a su diseño, sino que su precio era bastante accesible, siendo más barato que su antecesor el 5300, y teniendo tantas o incluso más funciones que sus rivales de Sony Ericsson y Motorola. El éxito del 5310 fue tal, que Nokia reutilizó el concepto de su diseño en algunos modelos futuros como el 5130. Número 3. Nokia C3. El Nokia C3 es un modelo relativamente reciente, pues fue lanzado en 2010, año en el que Nokia aún tenía bastante presencia en el mercado, sobre todo en la venta de celulares tradicionales.
El Nokia C3 era un dispositivo con Symbian S40 que buscaba atraer a las personas que seguían prefiriendo los celulares sobre los smartphones. Su precio era bastante reducido, con pantalla a color de 2.4 pulgadas, y cámara de 2 megapíxeles. Pero lo que de verdad destacaba era su diseño, pues incluía un teclado QWERTY completo, estaba cromado y la tapa de la batería era de aluminio. Además incluía conectividad Wi-Fi. Todo esto a un precio bajo, lo que hizo que fuera bastante popular, pues muchos los comparaban con las todavía famosas Blackberries. De igual forma, el éxito de sus ventas sirvió para que Nokia reutilizara su diseño en otros modelos. Número 2. Nokia M9. El Nokia M9 fue lanzado en el 2011 como uno de los últimos intentos de la marca antes de aliarse con Microsoft de competir contra el iPhone y Android. Contaba con unas características bastante decentes para la época, pues tenía una pantalla táctil capacitiva de 3.9 pulgadas con una resolución de 480 x 854 píxeles, una cámara de 8 megapíxeles con grabación en vídeo HD. Si bien tuvo unas ventas iniciales buenas, al igual que otros intentos de Nokia, fue un fracaso a los pocos meses después de su lanzamiento, pues el sistema operativo que usaba era el sistema MiGo, el cual estaba basado en otro sistema operativo de Nokia llamado Maemo, pero estaba lleno de errores y la tienda contaba con muy pocas aplicaciones, ya no hablar de las cientos de miles que ya tenían las tiendas de iOS y Android, sino que ni siquiera contaba con apps actualizadas o funcionales como Facebook o WhatsApp. Número 1. Nokia 5700. El Nokia 5700 fue lanzado en 2007 y fue todo un éxito en ventas a pesar de su elevado precio, pues logró competir bastante bien con equipos de Sony Ericsson en sus series Wallman y Cybershot. El 5700 era un celular bastante robusto de la línea Express Music, con una pantalla de 2.2 pulgadas con la capacidad de mostrar 16 millones de colores. Lo que más destacaba era su diseño tipo barra, donde contaba con una articulación justo entre la pantalla y el teclado. Esta era su característica más particular, pues dependiendo de cómo giráramos la parte inferior serían las funciones que realizaría. Por ejemplo, rotar el teclado en 180 grados mostraba los controles para la música, mientras que rotarlo 90 grados, activaba la cámara y podía ser usado como cámara frontal o trasera, de un modo muy similar a las denominadas Handycam. Su cámara era de 3.2 megapíxeles y contaba con flash, con capacidad de grabar vídeo a 480p. Su memoria era de 38 megabytes y podía ser ampliada por medio de tarjetas microSD. Contaba con una versión 3G que podía realizar videollamadas con su peculiar cámara. Contaba con el sistema operativo Symbian, la misma versión que su hermano el N95, con una personalización siguiendo la línea de diseño de los Express Music. Era un celular bastante potente, siendo capaz de ejecutar juegos en 3D así como juegos Java. Como verán amigos, Nokia tuvo algunos de los modelos más populares en México en algunos momentos de su historia, que si bien muchos de estos tenían innovadores y atrevidos diseños, no todos resultaron exitosos. Tristemente Nokia se durmió en su trono, teniendo esperanza que Android e iOS no tuvieran éxito, pero las cosas no resultaron como esperaban, tanto que al ver que sus intentos propios para competir contra estos nuevos y modernos sistemas operativos fracasaban. Fue esto lo que obligó a Nokia a aliarse con Microsoft en 2011 para entrar al mercado por medio de Windows Phone, pero la mala administración por parte de Microsoft hizo que su sistema operativo fracasara y con ello, los teléfonos Nokia. Las ventas de Nokia cayeron tanto que en 2013 vendió completamente su división de teléfonos a Microsoft, desapareciendo así los modelos Nokia de alta gama de los estantes, aunque se siguieron produciendo algunos modelos básicos durante un tiempo, pero estos tenían claramente una influencia pronunciada de los diseñadores de Microsoft. Bueno amigos, ese sería el vídeo del día de hoy.